Espera, antes de comenzar con los siguientes episodios, déjame preguntarte, ¿te apasiona la audioserie Código Vampiro o My Vampire System? Entonces, considera apoyarme en Patreon para que podamos llevar esta experiencia aún más lejos. Tu apoyo me permite crear más capítulos, con mejor calidad, y publicarlos más seguido. Además, tendrás acceso a contenido exclusivo solo para mecenas. El enlace para unirte está en la descripción del video. Cada aporte cuenta y hace posible que estas historias sigan creciendo. Gracias por ser parte de esta comunidad sedienta de buenas historias. Capítulo 1024. Aceleración Nitro. Con Diego habiendo partido por la puerta norte, quedaron Ko, Robin y Nico para enfrentar a la bestia de nivel semidivino. Una criatura colosal con forma de polilla blanca, cubierta de un pelaje espeso y níveo. Tenían que actuar rápido. Varios de sus combatientes ya yacían en el suelo. Aún respiraban, pero no despertaban, sin importar el caos que los rodeara. Uno incluso había sido golpeado mientras dormía, víctima de un ataque que había sido desviado por una de las grandes alas de la polilla. Y aún así, no abrió los ojos. «No podemos permitir que esa cosa entre al refugio», dijo Robin con firmeza. «Si lo hace, pondrá a todos a dormir, y el resto de las bestias acabarán el trabajo». «¿Y qué se supone que hagamos?», replicó Ko. «Cualquiera que se acerque a menos de 10 metros cae dormido por ese pelaje que suelta. Apenas se nota, y parece imposible de esquivar. Y los ataques a distancia son inútiles». Los miembros de la familia Katz seguían lanzando rayos contra la criatura, pero era como si ni lo sintiera. Aquellos rayos eran una de las habilidades más poderosas, y sin embargo, parecían cosquillas para la bestia. Robin entonces notó algo extraño. A pesar de tener 2 enormes alas, la criatura no se había elevado en ningún momento. Para un ser volador, eso era inusual. Además, parecía moverse constantemente para proteger una zona específica de su cuerpo. En un instante, uno de los viajeros logró deslizarse bajo su cabeza, luchando contra la fatiga. En ese momento, la polilla se retiró bruscamente y, por primera vez, batió sus alas con violencia y se elevó girando sobre sí misma, ocultando su vientre. «Es el vientre. Estoy seguro de que es su punto débil», afirmó Robin. «Con mi arma del alma, puedo causar un daño serio, pero alguien tiene que obligarla a mostrarlo de nuevo». Solo 5 hombres seguían de pie combatiendo a la bestia. Harto de solo mirar, Ko desenvainó su espada y se dispuso a lanzarse desde el muro, hasta que una mano lo detuvo. Era Nico. «¿Qué haces, mocoso? ¡Suéltame!», gruñó Ko, apartándolo. «Si vas a quedarte ahí sin hacer nada, hazlo en otro lado». Sin más, saltó del muro y se posicionó frente a esta puerta, esperando el momento exacto para atacar. «Nico, ese es tu nombre, ¿verdad?», le preguntó Robin, girándose hacia él. «Si yo fallo, puede que tengamos que depender de ti para terminar esto. Ezra me habló mucho de ti». Robin extendió la mano, y Nico la tocó. Luego, Robin también saltó. Torbellinos de rayos azules comenzaron a envolver sus brazos y piernas. Era el arma de alma despertando. Pero aún le faltaba activar una segunda fase para ejecutar la técnica completa, y dependía de otro para lograrlo. Ko, por su parte, observaba con atención. La polilla había vuelto a agitar sus alas, soltando una nube aún más amplia de ese pelaje blanco. El alcance era mayor que nunca. «¡Maldita sea!», estaba conteniéndose. «Pero esta es mi única oportunidad», gritó Ko mientras alzaba su espada, tensando su espalda. Activó su habilidad, y su arma creció, haciéndose casi tan grande como la misma polilla. Aunque parecía imposible de empuñar, el peso del arma seguía siendo el mismo para Ko. Solo había aumentado su tamaño. Con todas sus fuerzas, la lanzó contra la criatura. La polilla saltó hacia atrás, evitándolo. Era más rápida, incluso que su ataque. Pero ese era el plan desde el principio. En el aire, la criatura expuso su vientre. Iba a girar como antes, cuando un rayo azul, del tamaño de un humano, pasó silbando por la cabeza de Ko y se estrelló directamente en el centro de la polilla,
justo bajo la cabeza. El impacto fue brutal. Una explosión eléctrica azul iluminó el cielo y trozos de pelaje volaron por todas partes. La polilla cayó, revolcándose sobre el suelo. Robin aterrizó poco después, con los brazos y piernas aún chispeando, mientras jadeaba agotado. Su alma había consumido gran parte de su energía. Pero había un problema mayor. Tanto él como Ko habían sido alcanzados por el pelaje explosivo, y una fatiga densa empezó a apoderarse de ellos. ¿Qué es esto? No es solo somnolencia, se dio cuenta Robin. La polilla se levantó. Su vientre goteaba sangre negra, pero poco a poco empezó a detenerse. Lo sabía. Esta cosa está drenando la energía de todos para curarse y fortalecerse. Este pelaje, tenemos que quitárnoslo como sea, dijo Robin, actuando al instante. Colocó ambas manos sobre su cuerpo. Normalmente, los usuarios del rayo cubrían su piel con electricidad para evitar daños. Esta vez, Robin se electrocutó deliberadamente, provocando que los restos del pelaje cayeran de su cuerpo. No recuperó energía, pero al menos dejó de perderla. Al ver a Ko tambalearse, repitió el proceso con él. Ko gritó de dolor, pero los residuos de pelaje se desprendieron. ¿Y ahora qué?, preguntó Ko, apoyado en su espada clavada en el suelo. No he usado tanto poder, pero siento que me absorbieron toda la energía. Y esa maldita polilla parece intacta. Robin no respondió. Había apostado todo en su arma del alma para terminar la pelea rápido, pero no fue suficiente. Siempre había combatido con aliados, pero ahora parecía que no habría salida, hasta que un nuevo rayo impactó a la bestia, luego otro, y otro más. Esta vez, con cada descarga, la criatura sufría heridas visibles. Nico caminó frente a Ko con los brazos extendidos. El rayo salía de sus manos como una tormenta viva. ¿Tiene poderes de rayo? ¿Pero no es de los Cats? ¿No fue el grupo de los malditos quien lo trajo?, pensó Ko, perplejo. ¿Dónde demonios estabas?, preguntó Robin con una sonrisa exhausta. Fui a conseguir un par de habilidades extra para amplificar tu poder. No es como el de los líderes mundiales, pero servirá, gritó Nico, desatando una tormenta de rayos continua. El cuerpo de la polilla se iluminaba por completo en azul. La sangre negra fluía por todos lados. Robin jamás había visto un ataque eléctrico tan potente mantenerse tanto tiempo. Cualquiera habría agotado sus puntos de energía hacía rato, pero Nico seguía. Ko lo miraba incrédulo. Finalmente, cuando el último rayo cesó, la polilla ya no se movía. Yacía inerte, en un charco de su propia sangre. Robin respiró aliviado, pero Ko no. Él observaba los cuerpos de sus compañeros caídos. Si podía hacer eso desde el principio, ¿por qué no actuó antes? ¿Por qué esperó a que todos cayeran?, pensó, apretando los dientes con furia. Y no era el único que le enfurecía. También pensaba en Diego, ese bastardo que desapareció justo cuando más lo necesitaban. Mientras tanto, en el bosque, rodeado de árboles que eran derribados uno a uno por el rugido de una bestia que se aproximaba, Diego esperaba en silencio. Su nueva armadura brillaba bajo la tenue luz. Tengo nuevas habilidades de sombra, nuevas técnicas de sangre y hasta una nueva armadura. Hubiera querido usarte para entrenar, pero no puedo perder tiempo contigo, dijo. Activando. Set de armadura, colmillo azul. Habilidad activada. Aceleración nitro. Capítulo 1025. La armadura, colmillo azul. Era un equipo de rango legendario, forjado por las manos de Alejo y entregado como obsequio por Isabela. Ahora, Diego llevaba todas sus piezas puestas. Cada fragmento de armadura había sido creado con los cristales de bestia de una criatura legendaria. El lobo ártico azul, encontrado en un plano cubierto de nieve perpetua. Normalmente, los cristales de bestia solo podían utilizarse para fabricar una pieza específica de equipo, según el tipo de energía contenida en ellos. Pero los cristales del lobo ártico eran distintos. Podían adaptarse a cualquier parte del cuerpo, incluso armas. No obstante, esto también tenía su precio. Las estadísticas que otorgaban no eran tan especializadas, o eso se creía. Aún así, el equipo hecho con estos cristales no estaba al nivel de otras piezas legendarias, pero su versatilidad lo hacía muy codiciado.
Las bestias legendarias no se encontraban todos los días, y menos aún una que pudiera convertirse en cualquier cosa. Era una ventaja imposible de ignorar. Pero Alejo descubrió algo más al trabajar con ellos, algo que muy pocos sabían. Empezó a sospechar cuando notó que la facción Las Rosas habían reunido varios cristales del mismo tipo sin fabricar nada con ellos, como si supieran que tenían otro propósito. Decidió probar. Fabricó 2 armaduras diferentes con los cristales del lobo ártico, y al crear la segunda, lo entendió. Esa armadura no era cualquier conjunto. Debía usarse completa. Solo así revelaba su habilidad especial, una capacidad activa que se desbloqueaba al llevar todas sus piezas. Ahora, con la armadura completamente equipada, Diego sentía cómo el poder del lobo ártico recorría su cuerpo. Cada pieza incrementaba sus estadísticas de manera notable. Aunque los expertos afirmaran que este equipo no alcanzaba el nivel de otras piezas legendarias, la mejora sobre lo que llevaba antes era abismal. Peto del lobo ártico azul, más 20 a todas las estadísticas. Hombreras, más 10 a todas las estadísticas. Pantalones, más 30 de resistencia. Botas, más 30 de agilidad. Aunque la defensa total era menor que la de su antigua armadura de rango emperador, el aumento de atributos compensaba con creces. Fuerza, 100. Agilidad, 130. Resistencia, 129. Carisma, 90. Era la primera vez que Diego veía sus estadísticas tan altas. Así que esto es lo que puede hacer un set completo de equipo legendario. Y todavía tengo la máscara, pensó. No podía imaginar cuánto más fuerte sería con equipo de rango semidivino o demoníaco. Mientras tanto, el enemigo se acercaba. Diego ya se estaba preparando para lo que sería una batalla feroz. Cuando había peleado junto a Jacobo, se sentía confiado de poder vencer a una bestia de ese nivel entre ambos, pero incluso Jacobo había mostrado cierta cautela ante una criatura de rango semidivino. No había tiempo para entrenamientos. La situación era crítica. Se colocó la máscara demoníaca roja. Estaba listo. Y entonces, la bestia apareció. Emergía del bosque. Una criatura parecida a una polilla, cubierta de un pelaje púrpura. Su tamaño era masivo, y solo los árboles parecían frenarla, mientras los empujaba sin esfuerzo. Pero Diego notó algo extraño. Cada vez que la criatura rozaba las plantas, su pelaje se adhería a ellas, y las hacía marchitarse. «Esa piel, tengo que evitar el contacto», murmuró. Sin siquiera quererlo, la bestia iba dejando partículas de su pelaje flotando en el aire. Eran tan finas que apenas se veían, pero el ambiente a su alrededor ya se había tornado púrpura. Advertencia. La bestia de rango semidivino está emitiendo un veneno mortal. Tu salud está disminuyendo. Tiempo estimado hasta la muerte, 5 minutos. Nueva misión recibida. Derrota a la bestia en 5 minutos. Recompensas bloqueadas. Como si no tuviera razones suficientes para acabar con esto rápido, pensó Diego, decidido. No lo dudó más. Activó la habilidad especial del conjunto. Activando. Set de armadura colmillo azul. Habilidad activa. Nitro aceleración. De pronto, toda la energía que sentía por llevar el equipo se canalizó en un solo punto. La armadura plateada comenzó a brillar con una intensa luz azul. Y en ese instante, su agilidad explotó. Agilidad, 220. Toda la bonificación de atributos del equipo fue redirigida a una sola cosa: velocidad. Su cuerpo casi se duplicó en rapidez. Claro que esto tenía consecuencias. La habilidad solo duraría 2 minutos. Después de eso, el equipo perdería todas sus bonificaciones durante 1 hora. Sería como pelear con chatarra. Pero Diego tenía un as bajo la manga. Su habilidad de equipamiento sombra le permitiría cambiar de armadura en medio del combate. Para él, no había penalización real. Ya estaba perdiendo salud, pero debía matar a la bestia antes de que el veneno lo debilitara demasiado. Y no pensaba esperar. Salió disparado. Todo a su alrededor se volvió un borrón. Incluso para él, mantener el enfoque era difícil. Necesitaba concentrarse intensamente para no perderse. De hecho, pasó corriendo por delante de la criatura sin notarlo. Y terminó estrellándose contra un árbol que destrozó por completo. ¡Mierda!,
gruñó mientras se sacudía las ramas del cuerpo. No podía usar toda su velocidad aún. Tenía que adaptarse poco a poco. Volvió a la carga, esta vez más controlado. Golpeó una de las patas de la polilla con un puñetazo cubierto de sangre. Desgarró su piel, pero no fue suficiente para herirla de gravedad. Como era de esperarse, una bestia semidivina no iba a caer con un solo golpe. Pero Diego no necesitaba uno solo. Usó toda su velocidad y fuerza para lanzar varios golpes consecutivos a otra de sus patas. Cada impacto sumaba daño. Para cuando la polilla logró reaccionar, Diego ya se había deslizado por debajo de su cuerpo y golpeó otra pata más. El monstruo chilló de dolor. Su pelaje venenoso salía disparado por todas partes, incluso cubriendo parte del cuerpo de Diego. Pero él resistía. El veneno no era suficiente para detenerlo. Ser vampiro tenía sus ventajas. Su resistencia natural era mayor, y su banco de sangre le permitía recuperar energía. Con un salto ágil, se impulsó y clavó ambos codos en uno de los ojos de la criatura. Ya había destrozado 3 patas, y ahora también uno de sus ojos. La bestia apenas podía hacer algo. Su veneno no era eficaz, y Diego era demasiado rápido y fuerte. Llegó hasta su siguiente pata, y con su movimiento bien entrenado, lanzó una patada giratoria. No funcionó de inmediato, pero tras 5 patadas seguidas, la última le arrancó la extremidad y la envió volando entre los árboles. «Esto es increíble», pensó con emoción. «Ni siquiera necesito usar habilidades de sangre ni sombras. Esta armadura me ha dado una nueva forma de luchar». Pero el tiempo se agotaba. Si no terminaba en 2 minutos, habría desperdiciado el poder del set. Saltó sobre la cabeza de la bestia. Se mantenía firme mientras ésta se sacudía, intentando quitárselo de encima. Entonces, Diego levantó el brazo y comenzó a reunir sangre. Desde sus dedos hasta su codo, la sangre comenzó a girar, formando una espiral afilada como un taladro. Era una técnica aprendida de Eno, mezclada con su golpe martillo. Usó su energía de chi, golpeando primero con fuerza. El impacto sacudió a la criatura. Luego, giró el brazo con violencia hacia adelante. ¡Taladro de martillo sangriento! El ataque perforó la cabeza de la bestia con un estallido sordo. El taladro de sangre atravesó su cráneo y siguió hasta clavarse en el suelo. Unos segundos después, la criatura dejó de moverse. Cayó, inerte. Y entonces, lo escuchó. ¡Misión completada! Recompensas entrantes. Capítulo 1026. ¿Una habilidad diferente? Tras la derrota de la bestia de nivel semidios, el estruendo de la batalla dentro del refugio seguía retumbando. Los miembros de la familia Katz, apostados en la muralla, giraron rápidamente y comenzaron a lanzar sus rayos contra las bestias que aún quedaban dentro. 2 de ellos descendieron de inmediato para asistir a su general en jefe. ¿Está todo bien, señor?, preguntaron mientras lo ayudaban a levantarse, sujetándolo por los brazos. Aunque la bestia ya estaba muerta, los efectos de su pelaje aún lo afectaban. Su cuerpo necesitaría tiempo para que las células mutantes se recuperaran por completo, pero apretando los dientes y con pura fuerza de voluntad, Robin se puso de pie y sin perder un segundo más, corrió hacia las puertas junto a los demás. Nico también decidió regresar. No le preocupaban tanto los civiles del refugio, sino el motivo que había llevado a Diego a marcharse tan de repente. Algo no cuadraba. Detrás de ellos quedaron los cuerpos de los caídos y de los que simplemente se desvanecieron en medio del combate, junto a Ko. ¿Cómo pudieron dejarlos aquí, como si nada? ¿Y si vienen más bestias desde el bosque del norte? Toda la gente moriría, pensó Ko, aunque sus ojos no miraban a sus hombres. Estaban clavados en el cadáver de la bestia de nivel semidios. Se acercó, desenvainó su espada y comenzó a cortar su cuerpo. ¿Quién en su sano juicio dejaría esto atrás?, murmuró con desdén. Dentro del refugio, la mayoría de las bestias de alto nivel ya habían sido eliminadas. Incluso Linda y Gideon habían regresado para apoyar junto con los miembros de otras facciones. Ahora solo quedaban cientos de criaturas menores, pero aún así seguían atacando. «Esto es raro», comentó Linda, ya en su forma reducida. Su cuerpo gigante consumía demasiada energía, y recargarlo no era precisamente algo que quisiera hacer. «¿Hablas de las bestias?», respondió Gideon,
quien también había salido de su transformación, mientras seguía cortando a las criaturas. Parecían insectos del tamaño de un balón de baloncesto. Sí, normalmente las diferentes clases de bestias no atacan coordinadas así. Es como si algo las obligara a quedarse. Pero entonces, como si una señal interna se activara, las bestias cambiaron de comportamiento. Ahora, todas parecían querer huir, escapar del lugar. Aprovechando la retirada, los viajeros, furiosos, se lanzaron tras ellas para eliminarlas. Finalmente, cuando hasta la última criatura desapareció, el bullicio de la batalla y los llantos se apagaron. Todo quedó en silencio. «¡Las bestias se han retirado!», gritó un hombre corpulento, alzando su hacha. Las facciones comenzaron a celebrar. Gritos de alivio y júbilo llenaron el aire. Los miembros de los malditos se reunieron entre sí, y salvo por el agotamiento y algunos rasguños, todos parecían estar bien. Cuando dijeron que este refugio recibía ataques frecuentes, no pensé que se referían a esto, dijo Luisa, guardando su arma. Esto no fue un ataque normal, añadió Linda, observando los edificios destrozados. Estaba claro que lo vivido había superado cualquier otra ofensiva previa. Reconstruir sin muchos usuarios del elemento tierra sería complicado. Cuando Robin entró al lugar, notó que ya no había mucho por hacer. Usó sus últimas energías para eliminar a unas pocas criaturas antes de verlas retirarse. En ese mismo momento, Ko llegó, y tras observar el caos, dio la orden a algunos viajeros de llevar a los demás heridos al interior. Miró a su alrededor. Ruinas, sangre, muerte. Y en el centro del lugar, la facción de los malditos. ¿Acaso lucharon o simplemente huyeron como su líder?, pensó Ko al no ver rastro de Diego. Ni siquiera parecen heridos. No se percató de que él también apenas había sufrido daños. Su única participación había sido como distracción, pero la sangre negra sobre su armadura le daba la apariencia de haber luchado contra cientos. Con paso firme, Ko se dirigió hacia los malditos, listo para reprenderlos por su aparente inacción y exigir explicaciones. Pero antes de que pudiera abrir la boca, fue rodeado por viajeros y civiles. «Gracias, muchísimas gracias por ayudarnos. Nos salvaste de quedar atrapados bajo los escombros. También en la puerta, su ayuda fue vital. Si no fuera por ustedes, habrían entrado más bestias. Fueron increíbles. No sabía que los malditos tenían miembros tan poderosos. Con ustedes, fue como si 100 guerreros más nos hubieran apoyado». Ko escuchaba todo. No solo los civiles, incluso miembros de su propia facción los elogiaban. «¿Qué es esto? ¿Los tratan como dioses por una sola batalla?», pensó, sintiendo cómo la ira crecía dentro de él. «¿Y yo qué? Yo he protegido este lugar desde el inicio, cuando ni los Cats ni los malditos estaban. Yo formé la facción Orbus, yo establecí la base aquí, cuidando a todos los viajeros». Sus puños temblaban. «¿Dónde está mi reconocimiento, maldita sea?», quiso gritarlo, pero se lo tragó. No podía levantar la voz en ese momento, solo lo haría ver como un resentido. «Al menos, obtuve algo valioso de este maldito ataque», se dijo, acariciando la bolsa a su costado. En el bosque, Diego acababa de derrotar a la bestia semidios. Su salud seguía viéndose afectada por el pelaje púrpura, hasta que llegaron las recompensas de la misión. «Has subido de nivel instantáneamente, ahora eres nivel 63. A esas alturas, subir de nivel matando bestias ya no servía de mucho para Diego. Necesitaba misiones especiales como esta, o enemigos de poder absurdo para progresar. Invirtió su nuevo punto de estadística en resistencia, alcanzando finalmente el valor de 70 en esa área. Le alegró haber recibido el nivel extra. Aunque había derrotado a la bestia rápidamente, dudaba haberlo logrado dentro del límite de 5 minutos sin su nueva armadura. El sistema sabía el equipo que llevaba. «Estoy empezando a tratar esto como si fuera una persona, pero debo admitir que es inteligente», pensó Diego. Sin embargo, la verdadera razón por la que su salud dejó de caer no fue el nivel ganado, sino la segunda recompensa, una que jamás había visto antes. Habilidad pasiva desbloqueada. Inmunidad al veneno. Esta habilidad no puede mejorar. El usuario es inmune a todos los tipos y clases de veneno. Ahora comprendía por qué, aunque el pelaje tóxico seguía flotando en el aire,
ya no le afectaba. Una habilidad pasiva. Nunca había escuchado que un vampiro tuviera algo así, dijo Vincent, sorprendido por primera vez sin sarcasmo. Me pregunto hasta dónde puede llegar el sistema. Diego también se lo cuestionaba. ¿Sería inmune incluso a la sangre de hada? ¿Venenosa para los vampiros? ¿O eso contaba como otra cosa? Fuera como fuera, era una habilidad invaluable. Muchos guerreros formidables habían caído por venenos. La verdadera duda es qué hacer con esto, murmuró Diego, observando el cristal semidios que sostenía en la mano. Tenía medio camino resuelto para ayudar a Nico. Pero aún había otra bestia semidios, y no sabía si los demás permitirían que se quedara con ambos cristales. Este lugar está lejos del refugio, y el pelaje se está disipando. Si muevo el cuerpo más adentro del bosque, las bestias se encargarán de él. Lo que no saben no puede afectarles, y quizás eso nos dé una mejor oportunidad de conseguir el otro cristal. Podría usar ese cristal para crear un arma. Sentía que la batalla en el refugio había terminado. Aún tenía tiempo. Parece que todo está saliendo a nuestro favor, pensó. Mientras tanto, los Cats inspeccionaban el cuerpo de la segunda bestia. Vieron varios cortes sobre ella, pero ni rastro del cristal. ¿Dónde está el cristal? ¿Acaso otra bestia lo tomó? Preguntó uno de ellos. No, fíjate bien, el cuerpo ya fue abierto. Eso solo puede significar que alguien lo tomó antes, respondió otro. Capítulo 1027. Personas desaparecidas. Al regresar al refugio, Diego pudo oler la sangre en el aire. Era un aroma sutil, pero suficiente para incomodarlo. Sin embargo, sabía que era inevitable que nadie saliera herido. El pasado ya le había enseñado eso. Al menos, agradecía que el olor no fuera demasiado fuerte. Significaba que el daño había sido contenido. Al entrar, notó a los guardias de la facción Orbus apostados afuera. Lo dejaron pasar sin problemas. Dentro, todos los que aún podían moverse estaban trabajando. Una parte del refugio y el espacio abierto cercano al árbol rosa se habían convertido en un centro de curación improvisado. Los heridos recibían atención médica y comida, camas temporales cubrían el suelo. Aún así, era evidente que no daban abasto. Había voluntarios, sí, pero pocos sanadores. La facción no contaba con suficientes, y era bien sabido que los curanderos eran escasos y altamente valorados. Nadie había anticipado un daño de tal magnitud. La familia Katz había traído poder, pero ningún tipo de apoyo logístico o médico. Recuerda, Diego, dijo Vincent en su mente, no pienses en los que no pudiste salvar, sino en aquellos que sí lograste. Gracias a que mataste a esa otra bestia de nivel semidivino. Lo sabía, y aún así no podía evitar sentirse un poco frustrado consigo mismo. Había otra persona a la que necesitaba agradecer. Eno. Él fue quien le abrió los ojos a la posibilidad de que hubiera más amenazas ocultas. Si la polilla de pelaje púrpura hubiera llegado hasta las puertas, como lo hizo la blanca, todo habría sido un desastre. «El líder de la facción maldita ha regresado», gritó uno de los jefes de la facción Orbus al verlo llegar. Los demás líderes de los malditos corrieron hacia él de inmediato. Casi todos estaban reunidos bajo el gran árbol rosa, ayudando a los heridos. Diego no podía hacer mucho por ellos, pero tenía un plan en mente. «Diego, será mejor que mantengas la calma esta vez», dijo Fex, siendo el primero en alcanzarlo. A su lado llegó Pedro, y también sería bueno que mantuvieras a Pedro bajo control. «Diego, permiso para hacer trizas a ese tal Co», gritó Pedro, fuera de sí. Diego estaba completamente desconcertado. No entendía qué pasaba. En ese instante, la familia Katz también se unió al grupo, mientras los líderes de Orbus conversaban a lo lejos, alejados del resto. Robin, acompañado por 2 miembros más de los Katz, se acercó con la esperanza de aclarar la situación. «Lo siento, Diego», dijo, sacudiendo la cabeza. «Supongo que te ausentaste por un asunto propio». «¿Sí?», respondió Diego. «Sentí la presencia de numerosas bestias acercándose por la puerta este. Me adelanté para detenerlas antes de que llegaran. Puedes revisar el bosque si lo deseas». «No hace falta, te creo», suspiró Robin, aliviado. Diego había decidido no contarle a nadie sobre el cristal de nivel semidivino. Así, evitaría conflictos innecesarios. Claro que, si llegaba el momento, podría defender su derecho a poseerlo, ya que fue él quien derrotó a la bestia.
pero preferían no cargar con la imagen del líder autoritario que se impone a otros. Además, aún había otro cristal por obtener. Si admitían tener uno, sería más difícil justificar por qué merecían el segundo. Gracias a la facción maldita, logramos repeler los ataques con pocas bajas y solo unos cuantos heridos graves, explicó Robin. De todos ellos, el más destacado fue Nico. Fue gracias a él que conseguimos derrotar a la bestia semidivina. El debate había comenzado con qué hacer con los cristales. Sin embargo, tanto miembros de los Cats como de Orbus ya habían decidido que, por todo lo que los malditos habían hecho por el refugio, ellos deberían quedarse con el cristal. El problema es, continuó Robin. El problema es que ese bastardo de Co se robó el cristal, exclamó Pedro sin filtro alguno, asegurándose de que todos lo oyeran. Robin soltó un nuevo suspiro. Había hecho todo lo posible para evitar una pelea entre facciones, y ahora eso pendía de un hilo. Me temo que es cierto que el cristal ha desaparecido, pero no sabemos quién lo tomó, dijo Robin. ¿No saben quién lo tomó? ¿Y el único que aún tenía energía para pelear y fue visto junto a esta bestia no es sospechoso? Diego, tienes que creerme, bramó Pedro. Diego observó los rostros a su alrededor. Escuchó los murmullos. Aunque los malditos habían salvado el refugio, muchos aún confiaban en Co. Las acusaciones solo estaban avivando la idea de que los malditos buscaban un chivo expiatorio. Creo que es cierto, Diego, susurró Fex. Cuando lo acusaron, su ritmo cardíaco cambió. Tú sabes cómo es. Los humanos no pueden mentirnos tan fácilmente. No usé mi habilidad de influencia, pero estoy seguro, si no lo tomó, sabe quién lo hizo. Diego meditaba qué hacer. Podía usar su habilidad de influencia y sacar la verdad de Co, pero eso solo lo haría parecer un abusador, como si estuviera aplastando a una facción más débil o, peor, plantando pruebas. No era el momento para iniciar una guerra interna. Mientras pensaba, los líderes de Orbus, incluido Co, se acercaron. Lo siento, dijo Co, inclinando la cabeza. No tengo ni idea de qué pasó con el cristal. Preguntamos a todos, pero nadie sabe nada. Hay algo más que nos preocupa. Pedro apretó los puños, listo para actuar, pero Linda lo apartó y lo llevó a ayudar con los heridos. Diego sonrió levemente. Pedro tenía un don, una intuición infalible. Está bien, dime cuál es ese otro problema, pidió Diego, ocultando su verdadero interés. En realidad, Co también quería respuestas. Se preguntaba dónde había estado Diego durante la batalla, esperando poder poner a los Cats en su contra. Pero Robin parecía más del lado de los malditos de lo que él había anticipado. Es sobre la gente del refugio, explicó Co. Una vez más, tras el ataque, 10 personas han desaparecido. Ya contamos a los muertos, y aún así, hay 10 más que no están. Diego no reaccionó con alarma, pero la situación le parecía extraña. ¿Realmente eran las bestias? Nunca había oído hablar de bestias que se llevaran humanos. Haré que mis mejores hombres se encarguen del caso, dijo. Fex es un excelente rastreador, con un olfato mejor que el de un perro. Fex sonrió al principio, pero frunció el ceño al ser comparado con un can. Aún así, entendió el punto. Deberíamos organizarnos, en caso de que haya otro ataque. Dijiste que han sido más frecuentes. Hay que decidir qué hacer y usar este tiempo para recuperarnos, ordenó Diego. Se convocaría una reunión tras reagrupar al resto. Por ahora, Diego solo quería que todos se olvidaran del cristal. Si Co realmente lo había robado, había otras formas de recuperarlo sin montar un escándalo. Si él se lo llevó, entonces simplemente se lo robaremos de vuelta. Gracias por facilitarnos las cosas, pensó. Un rato después, una gran nave aterrizó en la zona de acoplamiento. De ella descendió Nayeli, pero no venía sola. La acompañaban 10 personas más. Su retraso se debía precisamente a eso, a reunir a un grupo muy especial. Todos eran sanadores, como ella. Sin perder tiempo, se pusieron a trabajar. Las heridas más urgentes comenzaron a sanarse. Se formaron colas y uno a uno, todos recibían atención. Gracias, dijo Co, acompañando a Nayeli mientras hablaban con los pacientes. Me alegra que el grupo terrestre haya tenido la decencia de enviar curanderos. A diferencia de la facción maldita,
Su líder ni siquiera estuvo presente en la batalla. Nayeli terminó de curar a su paciente y miró a Diego. Él hablaba con la gente, sonriendo, pero no era una sonrisa alegre. Al ver a los heridos, parecía dolerle. «No deberías agradecer al grupo terrestre», respondió ella. «Fue Samuel, el vicelíder de la facción maldita, quien me envió aquí junto a todos los sanadores. Los terrestres no tuvo nada que ver. Si vas a agradecer a alguien, agradece a ellos». Escuchar tantos elogios hacia los malditos solo hacía que Ko se enfureciera más. Y lo peor, eran ellos quienes lo acusaban de haber robado el cristal. ¿Nadie lo respetaba? «Señor, noticias urgentes», gritó un miembro de Orbus, corriendo hacia ellos. «Algunas de las personas que estaban desaparecidas desde hace meses han regresado, pero hay algo extraño en ellos». «¿Han regresado?», repitió Ko, sorprendido, pero en lugar de alegría, su rostro reflejaba miedo. Sus ojos se abrieron con pánico. «Informa de inmediato al general Robin. Tenemos que actuar». «Espera», dijo Nayeli poniéndose de pie. «Llévame contigo». Capítulo 1028. La marca roja se extiende. 3 personas, desaparecidas desde hacía meses, habían regresado al refugio. Según contaron, las habían encontrado vagando por el bosque, desorientadas, hasta que por fin dieron con la puerta principal. Los reconocieron de inmediato, eran parte de los suyos. Ko, desde el momento en que se reportaron las desapariciones, había ordenado memorizar sus rostros por si aparecían. Entre ellos, una joven, un hombre mayor y un viajero. Los 3 fueron llevados a la facción y colocados en la oficina de Ko, en espera de su regreso. Al entrar, con Nayeli siguiéndolo de cerca, Ko los miró, pero en lugar de alivio o alegría, su rostro reflejó decepción. «Intentamos hablar con ellos, señor», explicó uno de los presentes. «Pero no recuerdan nada. No saben qué pasó ni qué fue de los otros que desaparecieron». «Entonces no sirven de nada», estalló Ko. «¿Cómo se supone que encontraremos a los demás? Esos imbéciles musculosos solo piensan en encontrar a la bestia de nivel demonio. Ni siquiera les importa este refugio ni la gente que vive aquí». Nayeli, observando el arranque impulsivo de Ko, no pudo evitar preguntarse, ¿le importaba o no? Su actitud era contradictoria. En lugar de mostrarse aliviado por el regreso de algunos, parecía molesto. ¿Es que tenía otras cosas en mente? «Antes dijiste que había algo extraño en ellos», interrumpió Nayeli. «¿Solo son las memorias perdidas? ¿O hay algo más?» Los hombres miraron a Ko, esperando su autorización. Este asintió con la cabeza. La pérdida de memoria ya es preocupante, pero su estado varía mucho. La chica puede hablar normalmente. El anciano entiende, pero no puede articular palabras con claridad. Y el último, Nayeli, ya se imaginaba lo que venía. Los ojos del viajero estaban completamente perdidos, con las pupilas dilatadas. Miraba fijo la pared mientras la saliva caía de su boca. «Y hay algo más», dijo el guardia, levantando las camisas de los 3 y haciéndolos girar. Nayeli lo vio con claridad. En la parte baja de sus espaldas, una extraña marca roja comenzaba a extenderse, como las raíces de un árbol invadiendo la piel. «¿Algo está tomando el control de sus cuerpos?», pensó. En la joven, la marca era pequeña, apenas subía unos centímetros. En cambio, en el anciano y el viajero, las raíces rojas se extendían hasta casi alcanzar la nuca. La chica rompió en llanto al ver al viajero. «¿Voy a terminar como él?» «Ya no estás sola», le dijo Nayeli, con voz suave. «Haremos todo lo posible, ¿de acuerdo?» Pero no podía prometer nada. Jamás había visto algo parecido, ni siquiera con todo su conocimiento médico y su experiencia con habilidades curativas. Colocó la mano sobre la espalda de la niña y tocó una de las ramas rojas. Esta se movió, como si reaccionara al contacto. «¡Ah!», gritó la niña, bañada en sudor por un solo toque. Incluso sin tocarla, ya parecía sufrir. El anciano estaba aún peor, retorciéndose por el dolor. El viajero, en cambio, no reaccionaba en absoluto. Nayeli se concentró, activando su habilidad. Una energía cálida envolvió a la niña, calmando un poco el dolor. «¿Qué sientes?», le preguntó. «El dolor. Se está yendo», susurró. Pero aunque el alivio era real, la marca seguía ahí. Al detener su habilidad, el dolor volvió de inmediato.
Lo mejor será vigilarlos de cerca. Dijo Nayeli, ver cuánto tiempo tenemos y cuán rápido se propaga la marca. Enviaré a alguien de los míos para darles curación periódica. No servirá de mucho, pero al menos aliviará el sufrimiento. Poco después, Robin entró en la sala. Observó a los tres con el ceño fruncido. Tenemos que hablar sobre nuestro próximo paso. Ambos salieron para una conversación más privada. En una sala apartada, Robin preguntó: ¿Lograste sacar algo de ellos? No recuerdan nada, respondió Ko. Ni siquiera reconocen a sus familiares. Solo uno de ellos puede hablar con claridad. Robin soltó un largo suspiro. Temo que tenemos que dejar de enfocarnos en los desaparecidos. Hay prioridades más urgentes. Tienes gente buscándolos afuera, ¿verdad? Será mejor que los llames de vuelta y se preparen para defender el refugio. ¿Qué? Ko apretó los dientes. Fuiste tú quien puso a mi facción a cargo de este lugar. Cuando la familia Katz termine con la bestia, ¿nos ayudarás a buscar a los nuestros? ¿Vas a proteger este lugar? ¿De verdad estás siendo tan ingenuo?, gritó Robin. ¡Estamos en guerra! Ese cristal demoníaco podría darnos ventaja. Si no detenemos a los Dalki, ni tú ni tu facción tendrán a quien proteger. Y con un portazo, Robin salió, dejando a Ko solo con sus pensamientos. Ko cayó de rodillas y gritó, jalándose el cabello con desesperación. ¡Esa marca! Sé que la he visto antes. ¿Dónde? Mientras tanto, el refugio comenzaba su reconstrucción. Pero ya no era como antes. Bajo órdenes de Robin, el diseño ahora era más defensivo. Se alzaban murallas, torres de vigilancia y un edificio central donde los no combatientes podrían resguardarse. Justo cuando estaban a punto de moverse desde el gran árbol rosa, un griterío llamó la atención. ¡Han regresado! ¡Algunos de los desaparecidos han vuelto!, gritó un hombre, señalando hacia una de las puertas. «Es verdad, después de meses». 12 personas más habían vuelto. Aunque algunos se alegraban de ver caras conocidas, la mayoría notó algo extraño. No todos estaban presentes. Fueron escoltados inmediatamente al refugio bajo fuerte vigilancia. Ko había mantenido en secreto el regreso de los 3 primeros por esta razón. Sabía que pronto empezarían las preguntas de quienes aún esperaban por los suyos, y no tenía respuestas. Y la marca roja seguía inquietándolo. «Extraño, ¿no crees?», dijo Eno, mientras él y Diego observaban a la multitud acercándose. «¿Te refieres a sus ojos?», preguntó Diego, notando que había algo raro en ellos incluso desde lejos. «No solo eso», respondió Eno. «Algunos de ellos llevaban meses desaparecidos. ¿Cómo sobrevivieron allá afuera? Puede que algunos fueran viajeros, pero no todos lo son. Y las bestias que enfrentamos no se andan con juegos. ¿Cómo es que están vivos?». Nayeli revisó a cada uno y se encontró con lo mismo. Todos tenían la marca roja, algunos más avanzada que otros. El dolor también se repetía. Volvió a ver a la joven. Esta vez su rostro se veía peor. «Duele», murmuró, alzando la vista con dificultad. La marca en su espalda había crecido. Sin saber qué más hacer, Nayeli tomó una decisión arriesgada. «¿Yo? Pero sabes que no soy doctor», dijo Diego al ser llamado. «Lo sé, pero tú guardas secretos. Quizá hayas visto esta marca antes». Aunque no era su especialidad, Diego accedió. Siempre había apreciado a Nayeli desde los tiempos de escuela, y si podía ayudar, al menos lo intentaría. Al entrar, observó a los 3. A esa distancia, ya se sentía que algo iba mal. Cuando Nayeli levantó la camisa del hombre mayor, la marca roja se reveló en todo su horror. Ramas como venas oscuras cubrían gran parte de su espalda. «¿La reconoces?», preguntó Nayeli. «No», respondió Diego. Pero entonces usó su habilidad de inspección. Marca poderosa que sigue creciendo. Marca de una bestia de nivel demonio. Información bloqueada.